Y estamos aquí en el universo por descubrir, en Física de la Creación esta vez, con Steve Loxe, Elena Gil y un servidor. Vamos a hablar un poquito sobre ese taller vivencial que vamos a tener de la transformación del ser. Estaremos junto con Steve Loxe, nuestro querido amigo. Muy buenas, Steve, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer veros. Vamos a hablar un poquito, sí, vamos a hablar un poquito sobre este taller vivencial que vamos a tener en Eibar. Vamos a estar otra vez juntos, ¿verdad? Desde aquella jornada del Ministerio del País Vasco. Vamos a tenerte con nosotros para un taller, ¿no es así, Steve? Sí, pues mira, así es. Es el primer taller, de hecho, que vamos a hacer en Eibar porque hasta ahora no ha sido... como no nos conocíamos tampoco, ¿no? y solo llevamos un tiempo así, conociéndonos, y pues bueno, decidimos organizar uno en Eibar también, aunque sea un sitio pequeño, pero yo creo que habría interés para eso. ¿Por qué digo eso? Porque es un taller realmente transformador. Como el título también dice, a ver, siempre cuando voy la primera vez a un sitio, propongo que hagamos ese taller en concreto y no otro, porque ese taller sirve para mucha gente, me refiero que a cualquier persona que empieza en un camino, digamos así, de transformación, de crecimiento personal, de, digamos, crecimiento espiritual también, y también para personas que tengan cualquier tipo de problema en la vida. Por ejemplo, enfermedades, primero que nada, digamos. De esto se trata, bueno, en el taller trataremos el tema de la autosanación, ¿sí? Y tocaremos todos los puntos de la autosanación. Por otra parte, hablaremos de física cuántica también, mecánica cuántica. Hablaremos de psicología y emociones, claramente. ¿Por qué? Porque veréis, primero que nada lo que tenemos que saber que todos los eventos que ocurren en nuestras vidas tienen una cadena de sucesos, es decir, ocurren por algo, ¿sí? Entonces esa cadena de sucesos se puede describir en mecánica cuántica, digamos, aunque claramente que no vamos a hablar de partículas subatómicas porque allí piensa la persona directamente, sino que de probabilidades, porque también la mecánica cuántica trata de probabilidades y posibilidades, ¿no? Entonces, hablaremos además de realidades paralelas y el salto cuántico que podemos nosotros lograr para ir de una realidad paralela física a otra realidad paralela, también física. Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de frecuencias, las frecuencias que nosotros mismos emitimos. Por eso tenemos que estudiar la parte psicológica. ¿Cómo generamos nosotros las, digamos así, frecuencias o emociones correctas para lograr un salto un salto cuántico? Entonces el tema está en que hay dos cosas que estudiar. Uno, la mecánica de cómo funciona todo eso, ¿sí? Es decir, la cadena de sucesos, por qué ocurre lo que ocurre, incluso las cosas o los eventos negativos, una enfermedad, un malentendido en la familia, por ejemplo, o discusiones que pueda tener la persona, ¿no? Perder el trabajo, digamos, o tener un accidente o lo que sea en la vida. Cualquier evento negativo que podemos definir como negativo, ¿no? Y cómo te afecta, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es aprender cómo ocurren las cosas, cuál es la ocurrencia de los eventos, ¿no? La otra parte es el lenguaje o la lengua, el idioma que podemos nosotros emitir desde nuestro, digamos así, organismo físico para influir en la cadena de sucesos que está ocurriendo. Para que se desarrolle hacia nuestro beneficio y no dejemos que la negatividad no... Exactamente. Porque estamos hablando de unir ciencia y espiritualidad. Exactamente. Podríamos decir espiritualidad, pero también psicología, porque aquí realmente hablaremos de psicología en gran parte. Correcto.
¿cuál es la parte psicológica en realidad? Son las creencias y las emociones de lo que vamos a hablar. Las creencias, digamos, pues generan, podemos decir así, generan emociones. Y las emociones son, de hecho, las frecuencias que influyen en ese cambio. Entonces, lo que el título dice, transformación, es o significa transformarme yo mismo desde dentro, esta es la parte espiritual, digamos así, Sí. para que yo pueda realmente lograr aquello que deseo. Entonces, Claro. para esto, para hacer todo eso, en 2 días que durará el taller, pues 16 horas aproximadamente, vamos a aprender realmente ciertas herramientas concretas para lograr eso. ¿Sí? Claro, Steve, estamos hablando de que, por ejemplo, sé que nos vas a hablar de ese supuesto ego que tenemos inculcados aquí adoctrinadamente. Exacto. Para utilizarnos en nuestro beneficio propio sin sentirnos culpables. Exacto. Pero ¿qué es? Justamente esa parte del ego nos tocará algunas horas para explicar. Ajá. Y además vamos a hacer la herramienta de hacer un contrato real físico, tal cual, porque es como funciona la mente física. Es decir, lo que vamos a hacer es utilizar el lenguaje físico de la mente física que entiende del mundo físico. Vamos a escribir realmente un contrato. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a palparlo, claro. Exacto. Entonces, es una herramienta que vamos a hacer con el ego. ¿Por qué? Porque para mí el ego es un sistema de defensa. ¿Ok? Y si este sistema de defensa está además en conflicto contigo mismo, digamos, o tú estás en conflicto con tu propio sistema de defensa, ¿sabes? Entonces no vas a lograr muchos cambios. ¿Por qué? Porque considerará que lo que tú intentas hacer no es correcto. ¿Ok? No es correcto, no sirve. Por eso no vas a cambiar. ¿Sí? Por eso el ego muchas veces no te deja cambiar, porque considera que el cambio no sirve o que es negativo para ti. Te culpas. Por ejemplo. ¿Crees que a lo mejor pues estás haciendo algo bien y de repente tú mismo, ¿no? Esa vocecilla que tenemos diciendo, sí, no lo hagas porque te vas a creer, no, a lo mejor debes de creértelo un poquito para cambiar. Pero la culpa solamente es un aspecto, es un lado, y tienen un montón de facetas. Claro. Un montón de facetas. Por eso lo que digo es que tenemos que descubrirnos a nosotros mismos en esa tarea de transformación, descubrir las creencias y luego ya teniendo un contrato con mi ego, digo, mira, ego, querido ego, digo, mira, tengo esa creencia que a mí me bloquea. Por ejemplo, la creencia que no soy amado, o que no tengo valor, o que no merezco una cosa. Por ejemplo, estas son creencias negativas. Y claramente el ego dice, no, tú tienes que creerte eso porque entonces te salvas la vida, por ejemplo. Sí. No, sí. Está muy claro para que lo entendamos todos, es lo que estamos hablando sobre todo este magnífico taller que va a dar lugar en septiembre en Eibar, es el autoayudarnos a comprendernos a nosotros mismos a través de la psicología, de la ciencia y sobre todo que lo veamos, que físicamente lo veamos. De ahí de que tú demuestres incluso con un papel y un boli que te apuntes. Y creo que va a ser muy interesante. Sí, creo que es algo que va a poder ayudar a muchísimas personas que estén pasando por un mal momento. Hay que decir... Sí, perdón, dime. No, que quiero dejar claro sobre todo que no estamos... No es una secta, no es una tontería, no es... Porque ¿sabes por qué lo digo, Steve? Porque aquí en el norte de España estas cosas todavía no están dándose a lugar. Llevas tiempo haciéndolo, se sabe que lleva muchísimo tiempo haciéndolo muchísimas personas. Son autoayudas reales aplicando ciencia y esa espiritualidad, ese adoctrinamiento que hemos tenido, cambiarlo hacia nuestro propio beneficio, pero sin autoculparnos de ello. Claro. Creo que yo lo que
perdóname, lo que yo más que digo también en mis otros vídeos que podéis encontrar también en YouTube, que realmente debemos liberarnos de creencias. Justamente es el opuesto del adoctrinamiento, digamos así. Correcto. Hay que sacar todas las creencias, liberarte de las creencias y elegir libremente lo que prefieres creer. Digamos, esto es lo que yo considero, por decir, una libertad absoluta, ¿sí? Ser libre de tus propios pensamientos. ¿Ok? Entonces, el tema es que vamos a traer, vamos a compartir ahí y repartir un material, que vamos a imprimir un material, ¿sí? Un cuaderno. También podemos entregar unos certificados de haber participado en el taller. Asistencia. Sí, y claramente mantener contacto, que para cualquier persona que luego tenga dudas o tenga que no ha entendido algo bien, pues que pueda ponerse en contacto y vais a tener todos mis contactos, ¿sí? Entonces, porque, claro, esto es para sí, descubrir tu potencial, descubrir claro, el potencial de cada uno. Luego hay que ponerlo en práctica. Exacto, y aprender a ponerlo en práctica. Exacto, o sea que en 2 días no, aquí que lo quiero dejar claro, en 2 días no significa que tú vas a ya cambiar, vas a salir de ahí cambiado. Igual sí, algunos vais a cambiar, pero no todos. Entonces, ¿por qué? Porque hay que empezar a trabajar en eso, hay que empezar a ponerlo en práctica, y esto no es un tiempo corto muchas veces. A mí me costó años, pero si yo lo logré, cualquiera lo logra también. Seguro, ¿sabes? Seguro. De esto estoy hablando. Vamos a estar el 30 y el 30 de septiembre y 1 de octubre del 2017 en el Adara Centroa, en calle Vista Eder número 2, en Eibar. Muy importante recordar que empieza a las 9:30 de la mañana. En taquilla será un precio de 150 euros, pero hay que reservar con anticipación para poder beneficiarse de 40 euros de descuento y estar en 110 euros antes del 25 de septiembre. Y aquí, como veis, a mi izquierda, a vuestra derecha, tenemos a Elena Gil, que será la encargada con su teléfono para lo que es realmente concertar en todas estas citas. Elena G733 física de la creación @gmail.com, y el teléfono que veréis en el cartel de la transformación del ser. Cuando habla de la transformación del ser, es uno mismo. Es muy importante, creo que es algo novedoso en Eibar, creo que es algo novedoso en el País Vasco, y esperemos sobre todo que nos lo pasemos bien, estemos a gusto y nos conozcamos, ¿verdad, Steve? Claro, claro, claro. Una cosa que me gustaría añadir, que no sé si lo hemos dicho, podéis encontrar todas las informaciones tanto en mi página web como en Facebook, como entre los eventos de Facebook, en el canal de Sergio, en mi canal también, y están todos los datos de contacto en cada sitio. Y me parece, no sé si hemos dicho que la gente puede reservar con 30 euros solo. No lo habíamos dicho, pero no vamos, lo ponemos. Dicho, vale, porque lo hice en otro sitio. Lo hice en otros, sí, lo hice en otros sitios. Reservar solo con 30 euros, el resto cuando llega al taller. Sí, pero que lo tenga, digamos así, que puede reservarlo. Reservarlo, lo que es reservarlo ya más adelante para pagar el resto. Su plaza, sí, su plaza. Elena, serás tú la encargada, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, me ha tocado. Ahí estaremos, al pie del cañón. Okay. Y bueno, y mientras tanto, pues ir organizando, ir cogiendo todos los datos de toda la gente que se quiera apuntar. Que yo animo a todos, que ya hemos dicho que el sitio no es muy grande, habrá 50 o 60 plazas más o menos, así que daros prisa porque va a ser súper interesante. Vamos a intentar transformarnos, perdón, y sobre todo conocernos a nosotros mismos, Steve. Vamos a contar contigo para conocernos a nosotros mismos y dar un salto, a ver si podemos dar ese salto cuántico en nuestras vidas para dejar todas esas paredes que nos condicionan durante toda la vida desde ese adoctrinamiento que hemos llevado
desde chiquititos. Yo creo que con Física de la Creación, con Steve Locksley y esa transformación del ser, este taller vivencial que vamos a tener en Eibar, podemos aprender todos y aprender mucho. Insisto, Física de la Creación, el universo por descubrir, en ambas páginas lo tendremos colgado este vídeo, tendremos colgado toda la información y tendremos colgado el cartel. Los emails, muy importante, y el teléfono de Elena Gil, el cual estará a disposición para poder reservar, como ha dicho Steve, 30 euros para la reserva y antes del 25 de septiembre el resto hasta 110 euros que costará este taller vivencial. ¿No es así, Steve? Así es, muy bien. Muchísimas gracias, Steve Locksley, Física de la Creación, canal de YouTube, el cual recomiendo desde aquí para que veáis todo su trabajo, intensísimo y magnífico trabajo de Steve Locksley. Y Elena Gil y un servidor, Sergio Ruiz, os invitan desde el universo por descubrir a que tengáis esta experiencia que va a ser directamente maravillosa. Muchísimas gracias, Steve Locksley. Un abrazo. Gracias, Elena. Muchas gracias. Hasta luego.